Victoria, es un placer estar hoy aquí contigo y hablar de un tema que es tan relevante para nuestro sistema político, pero también para nuestro día a día. Y pensando en este diálogo contigo, pues me venían a la cabeza muchas preguntas, muchos porqués, muchos cómo, pero me gustaría empezar con un qué. Con qué es la ética pública, o sea, que intentáramos definir un poco de lo que vamos a hablar, porque cuando uno empieza a indagar sobre este término, se encuentra a veces con definiciones que la reducen solo a una ética que se aplica a las instituciones públicas, a lo mejor también al ámbito privado, ¿no?, por su repercusión en lo público, pero yo creo que sería interesante que partiéramos de una ética pública que nos concerniera también como individuos, como ciudadanos y ciudadanas, no sé. Sí, fíjate que esta es una pregunta que a mí me cuesta contestarla y es raro que me cueste porque yo escribí un libro titulado Virtudes Públicas, ¿no?, donde pretendía hablar de las virtudes que necesita la democracia, es decir, ciudadanos virtuosos. Pero esa separación de ética pública y ética privada, yo siempre he pensado que la ética es las dos cosas, ¿no?, porque la ética, en principio, nos concierne en conciencia, es decir, son aquellas obligaciones, aquellos deberes que pensamos que hay que cumplir, y hay que cumplir en todos los ámbitos, desde los más privados a los más públicos. Por lo tanto, es una cuestión privada, y eso es lo que la gente tiene más en la cabeza, ¿no?, como decías, ¿no?, es algo interior del individuo. Pero, por otra parte, enseguida tiene una dimensión pública, porque si fuéramos, yo a mis alumnos se lo explicaba diciendo, un Robinson no necesita una ética, porque no se relaciona con nadie, con ninguna otra persona, ¿no? Entonces no necesita, la ética regula la convivencia entre los humanos, ahora también en los animales, la naturaleza, pero en principio con los humanos. Entonces, claro, la ética tiene siempre una dimensión pública, pero creo que sí que se puede distinguir entre aquello que nos concierne como individuos, que tenemos un plan de vida y que es distinto para cada individuo y que por lo tanto le implica unos deberes que son distintos, aunque tengan unos principios comunes, y luego lo que debemos hacer como ciudadanos. Y a eso yo es a lo que llamo ética pública. Como ciudadanos, ¿qué obligaciones cívicas, ¿no?, pues es el adjetivo, el atributo que utilizamos más, tenemos que cultivar, tenemos que desplegar? Y claro, eso no es solo las obligaciones de las instituciones, de la administración, incluso de las empresas, sino de todos los individuos, porque la ética es una cuestión individual, ¿no? Como ciudadano, ¿qué debo hacer?, que es la gran pregunta de la ética, en cualquier caso, ¿no?, y sobre todo para ayudar a que la democracia funcione mejor y para contribuir a algo de lo que yo creo que se empieza a hablar ahora y que es muy importante que se hable de ello, que se vaya constituyendo un bien común que también representa obligaciones para todos, ¿no? Temas como, qué sé yo, el cambio climático, las migraciones, el movimiento migratorio, la violencia machista, todo eso, pues claro que las instituciones públicas, los gobiernos, tienen que tomar medidas, pero si el ciudadano no coopera, las leyes solas no funcionan, ¿no? Esa es la idea que a mí me parece que tiene que estar en la base del énfasis a favor de una ética pública. Estoy muy de acuerdo contigo porque pensando en el porqué de una ética pública, por qué hace falta una ética pública, es muy importante desde luego para alimentar esa relación de confianza hacia la clase política, hacia los líderes políticos, ya que, como bien dices tú, en los sistemas democráticos las relaciones entre gobernantes y gobernados no se basan en el miedo o en la represión, sino se basan precisamente en la confianza en que el político va a actuar en aras de ese bien común al que tú hacías referencia. Y si no existe esa ética pública, esa confianza, se erosionan claramente los regímenes democráticos, hemos visto en el tema de la desafección política, pero también hace falta esa confianza para crear ese tejido ciudadano.
porque en libertad pues necesitamos desde luego partir de en democracia necesitamos partir de libertad, de autonomía, pero también de responsabilidad, de respeto mutuo y de buena fe, de buena fe para crear un clima de convivencia entre nosotros, ¿no? En la sociedad que nos cobija, ¿no? Y esto es fundamental porque cuanto mayor sea, desde luego, la confianza recíproca entre ciudadanos, también funcionarán mejor las instituciones públicas y será también mayor nuestra calidad de vida. Sí, y has nombrado la palabra clave, ¿no? Que es la confianza, que además es hoy la desconfianza está muy generalizada, pero la desconfianza hacia la política es la primera en todas las encuestas, en fin, no hay confianza en la política. Claro, a veces hacemos una distinción que yo creo que hay que combatir. Ciudadanos somos todos, los políticos y los ciudadanos, ¿no? A veces separamos las dos cosas y pensamos, bueno, los políticos tienen unas obligaciones y los ciudadanos otras. Lo que falta es ese sentirnos como un pueblo, un demos, ¿no? Que es la base de la democracia, o también lo que está en la base de la res pública, de la república, ¿no? Tenemos algo público que nos concierne a todos en distinto grado, ¿eh? Y que por lo tanto tiene que haber, también has nombrado la responsabilidad, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad por parte de todos. Hay que responder de lo que se hace con respecto a eso que antes he llamado el bien común, pero que podríamos darle otro nombre. Entonces, es verdad que hoy la crisis de confianza tiene que ver mucho también con la crisis de la responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que la libertad ha sido el valor más desarrollado, las libertades individuales. Vivimos en sociedades liberales. El liberalismo fue un gran progreso, ¿eh? Es decir, el considerar que el individuo es libre de hacer lo que quiera con su vida, con unas limitaciones que deberían ser mínimas, si realmente fuéramos lo éticos que deberíamos ser, para que la libertad de todos sea posible. Esa libertad implica responsabilidad, porque si no hay responsabilidad tiene que haber coacción. Y si hay coacción y por parte de los que coaccionan tampoco hay responsabilidad, entonces la confianza se desmonta, se desmorona, ¿no? Y por lo tanto la crisis es una crisis de confianza, realmente, ¿no? No se genera confianza porque el comportamiento es egoísta, es corporativo, ¿no? Cuando criticamos la polarización política, por ejemplo, que hay en estos momentos tan fuerte, que es partidismo, ¿no? Que es electoralismo, ahí desaparece el interés común, ¿no? Lo que se persigue son los intereses corporativos, privados, electoralistas, y claro, y eso la gente lo percibe, pero es que la gente por su parte tampoco tiene una gran sensibilidad hacia el interés común si no le concierne muy directamente, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la pandemia nos ha enseñado algo en ese sentido, o deberíamos aprender algo, ¿eh? Ha sido un problema que nos concernía como individuos y como colectividad, y eso creo que lo hemos visto bastante claro, ¿eh? Salvo en algunos momentos excepcionales en que ha privado otra vez el interés, digamos, político más entre comillas, ¿no? Pero sí un problema de salud pública pone de manifiesto que cuidarnos a nosotros significa cuidar a los demás, porque las dos cosas van muy unidas, ¿no? Y por lo tanto había que hacerlo y debíamos actuar en común, ¿eh? Y lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Cuando hemos podido actuar en común. Y entonces, bueno, ahí hay una lección que podíamos aprender y que podíamos aprovechar. Ahí parece que se abrió como una ventana de oportunidad, ¿no? para repensar, sí, nuestra vida en sociedad. Y esto me hace plantear pues una cuestión, ¿no? Que oímos mucho estos días sobre si existe o no una crisis moral, ¿no? En la sociedad en que vivimos. Hay una escritora turca, ensayista, novelista a la que sigo mucho, Ece Demirkuran,
que ella sí que plantea que la crisis de los sistemas democráticos que estamos viviendo en la actualidad tiene mucho que ver con una crisis moral. Y ella lo plantea mucho en el sentido de poner el foco en los nuevos políticos que están surgiendo, un nuevo tipo de político que está surgiendo en regímenes democráticos, con tendencias autoritarias, que bueno, pues empiezan surgiendo de una manera muy disruptiva, diciendo al principio cosas como muy absurdas, parecen niños malcriados, a veces bufones políticos, y esto que al principio parece algo absurdo, luego sin embargo vemos que va traspasando líneas éticas que creíamos firmemente establecidas en nuestros sistemas políticos. Estoy pensando por supuesto en un Trump, con sus declaraciones xenófobas, racistas, machistas, las mentiras y escándalos de Boris Johnson, las terribles declaraciones de Bolsonaro en la pandemia y sus terribles actuaciones. Y es que nosotros en los sistemas democráticos pensábamos que por lo menos de cara a la galería el político debía ser sensible al sufrimiento de los demás, pero están apareciendo nuevos políticos e incluso en sistemas democráticos que no solo son insensibles al sufrimiento de los demás, sino que a veces se mofan de él o lo desprecian, ¿no? Y lo que es peor, están construyendo sus mensajes sobre una serie de colectivos, sobre un nuevo nosotros, que no incluye a todo el mundo, que es un nosotros excluyente, que pide respeto para ellos, pero que no tiene ese respeto para los demás, cortando así esa necesidad de integrar a la ciudadanía y que a veces incluso es despiadado con el que considera el adversario, ¿no? Como vimos en el caso extremo del asalto al Capitolio. Sí, sí, pero claro, estos políticos la gente los vota, ¿no? Y además les ríe las gracias, ¿no? Y es lo que llama la atención, ¿no? Porque ahí hay un mediador que no actúa de mediador, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que excitan muchas veces ese lenguaje y ese discurso provocativo, superficial, ¿no? Populista, y eso a la gente pues le atrae, ¿no? Yo, por ejemplo, fui durante una legislatura cortita, fui senadora, ¿no? Y uno de los recuerdos que tengo, bueno, que me gusta menos recordar, fue la campaña que tuve que hacer, ¿no? Porque yo no, en fin, era una cosa que yo no tenía por la mano ni tenía ni idea, yo era profesora. Y recuerdo que la campaña, recuerdo una campaña que hice con Josep Borrell, y que al final de la campaña dice, es que es evidente que lo que le gusta a la gente es la bronca, ¿eh? Y era una campaña para socialistas, porque la gente que va a los mítines es gente adicta y sin embargo la bronca gusta, y era una época en que la bronca de entonces no tenía nada que ver con la bronca de ahora. Entonces, claro, ahí está eso que decíamos al principio, ¿no? Una ética pública es un comportamiento de todos, en el que todos, de alguna forma, implícitamente decidimos que hay que bajar el tono, que hay que pensar en los demás, que se puede ser muy opositor a lo que hace el gobierno sin ofender. Todo eso no lo tenemos en cuenta a la hora de actuar. Claro, cuando distinguimos y decimos, no, es que hay mucha gente que eso no lo sigue y no lo quiere seguir, es verdad. La gente está harta de la política, ¿no? La gente está harta de las noticias, de cómo se dan, del discurso, de los debates parlamentarios que nunca son debates, pero ese cansancio luego no se nota, nadie habla de él, no se habla del otro, ¿no? Ahí falta algo, ¿no? Y es verdad que ese algo que falta, podemos decir que es esa convicción moral, ¿no? De que, bueno, a todos nos concierne un poco, ¿no? Lo que está pasando, y todos deberíamos actuar de otra forma. Cuando hablamos de crisis de la moral, que parece que es algo muy propio de nuestra época, yo diría que no.
Sócrates ya se quejaba, Aristóteles se quejaba, en fin, todos los filósofos se han lamentado la falta de moralidad y si no hubiera falta de moralidad no habría que hablar de ética, es decir, no nos haría falta, ya lo haríamos por intuición, por sensibilidad, por lo que fuera. ¿Por qué hay más crisis o nos parece que hay más crisis en estos momentos? Yo pienso que, ha habido un progreso, ¿no?, que es el de la libertad individual, las libertades individuales, ha habido más mezcla en las sociedades se han atomizado más porque, entre otras cosas, se han secularizado, y ese es un punto muy importante, ¿no? Cuando las sociedades estaban dominadas también políticamente por una religión determinada y la moral era una moral religiosa, esa moral cohesionaba la sociedad, aunque fuera una cohesión que no debía ser la correcta, pero cohesionaba la sociedad. O cuando las sociedades han sido también más pequeñas, la comunidad, muchas veces se habla de la vuelta a la comunidad como un ideal, ¿no?, contra la gran sociedad. La comunidad también propiciaba una cohesión social porque la presión de las personas en una comunidad pequeña se nota más, ¿no? El individuo la nota más y por lo tanto esa dominación, digamos, ¿no?, de los demás se ejerce de una manera más efectiva. ¿Qué pensarán los demás de lo que yo hago? Hoy esto no importa a nadie, ¿no? Y si le importa es en un sentido inadecuado, porque lo que hay son tribus, ¿no? Lo que hay son colectivos que defienden ideas determinadas, ¿no? Y se deben a esas ideas, tengan o no que ver con la ética, y estén a favor o en contra de una determinada posición ética, ¿no? Yo creo que es eso lo más característico de la crisis de moral de nuestra época, de la crisis de ética, es igual. Y ¿cómo tejemos entonces esos puentes? ¿Cómo hacemos una ética pública de mínimos para construir esas relaciones entre, digamos, esas diferentes tribus? Porque yo creo que, desde luego, habría que volver a poner un poco al ser humano en el centro, ¿no?, en el centro de las decisiones públicas, de las decisiones políticas. Comentabas tú antes el tema de la pandemia, cómo se ha mostrado qué vulnerables somos, qué interdependientes somos, y luego también se ha puesto otra vez sobre la mesa el tema de las desigualdades sociales. Esto me hace pensar en Rawls, ¿no?, y la idea de potenciar la justicia social si quisiéramos diseñar una sociedad o contribuir a cambiar la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que fuera esa sociedad si no sabemos qué papel nos va a tocar en ella, ¿no? Qué género vamos a tener, si vamos a ser ricos o pobres, si te tocara ser una niña pobre de un colectivo marginado en la periferia de una ciudad, ¿cómo te gustaría que fuera esa sociedad en la que te ha tocado vivir? Y yo creo que poner el foco en el ser humano, en la justicia social, para devolver la dignidad al individuo, para integrar de verdad al individuo, creo que es un paso muy importante, ¿no?, para reconsiderar la ética pública. Pero me ha gustado mucho cómo pensadoras como tú, filósofas como tú, aún vais más allá con la ética de los cuidados, porque yo creo que la ética de los cuidados es realmente complementaria al tema de la justicia social y ayuda a tocar aspectos de la sociedad que a veces han quedado relegados. Pone también la cuestión, por ejemplo, no solo en el cuidado del otro, de uno mismo, sino de la casa común, como dices en tu libro, ¿no? Sí, sí, la ética de los cuidados yo creo que tiene una ventaja, que es que obliga a cuidar a personas que tenemos cerca, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una relación afectiva que motiva. Kant decía, por ejemplo, que la relación padres-hijos no implicaba un deber moral, porque eso ya salía del sentimiento, ¿no? Bueno, yo quizá no iría tan lejos, porque aunque salga del sentimiento,
realmente cuidar, ocuparse de los demás es un sacrificio. Hay que dejar de hacer otras cosas que a lo mejor apetecen más y por lo tanto es una obligación. Pero creo que, te decía porque decías antes, no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, ¿no? La motivación parece que ha desaparecido en el ámbito, en el caso de la ética, y es verdad que ha desaparecido. Hay que aportar, yo he trabajado también bastante la importancia del sentimiento para el comportamiento moral, ¿no? El comportamiento moral no puede derivar solo de un razonamiento puro, ¿no? Sino que si no hay un sentimiento, si no hay algo que afectivamente nos une a los demás, no los respetamos, no somos solidarios, nos importa poco, pues sobre todo si están lejos. Todos los problemas que hoy podríamos decir que pertenecen a eso que llamamos el bien común, ¿no? Como alguno que he mencionado antes, los movimientos migratorios, la violencia machista, las desigualdades de todo tipo, pero hay gente que se muere de hambre, ¿no? Todo eso nos afecta poco, el cambio climático incluso, ¿no? Parece que nos afecta, pero nos afecta hasta cierto punto, ¿no? Porque pensamos, bueno, es una cuestión, es un deber hacia generaciones futuras, no hacia nosotros. Nosotros ya no veremos las consecuencias peores del cambio climático, ¿no? Claro, esa falta de motivación no sabemos cómo recuperarla, ¿no? Ahí yo creo que la presión religiosa funcionaba cuando funcionó, pero no es esa presión la que debe funcionar, es decir, la esperanza en otra vida, tal. Le funciona a Kant, por ejemplo. Kant es un filósofo que se plantea en la obra que a mí me gusta más de Kant, referida a la ética, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Dice, al final de esa obra se pregunta cómo es posible que la razón pura sea práctica. Eso parece una cosa muy rara de entender, ¿no? Pero quiere decir, ¿cómo es posible que las razones morales, que según él cada cual las tiene dentro de sí, o sea, no necesita aprenderlas demasiado, funcionen en la práctica? Y se da cuenta de que no funciona en la práctica y acude a la religión para resolver este problema. Es decir, ¿qué puedo esperar si hago lo que debo? ¿Qué puedo esperar? Otra vida que me va a gratificar lo que no he conseguido en esta vida. Pero eso ha desaparecido ya para la mayoría de las personas que no son creyentes. Entonces, claro, la visión de un mundo que dice que tiene una declaración de derechos fundamentales, de derechos humanos, que reconoce los derechos como derechos universales y que, sin embargo, pues hay grandes desigualdades, que los inmigrantes se mueren en pateras porque nadie los acoge, que hay unas reticencias enormes para resolver pues, violencias de todo tipo, que ahora hay una guerra tremenda. En pleno siglo XXI, claro, a la vista de todo eso, ¿qué podemos esperar si hacemos lo que debemos, ¿no? Incluso desde un punto de vista egoísta, ¿no? ¿Para qué, no? Entonces, claro, decir, bueno, es que si no la vida no tiene sentido, la vida para cada uno. Bueno, todo eso hay que creérselo, ¿no? Finalmente, yo lo he dicho muchas veces, en el principio de la moral hay una creencia, ¿no? Yo debo hacer las cosas que percibo como buenas, ¿no? Y eso me lo tengo que creer, el deber moral me lo tengo que creer, porque si lo quiero demostrar, que eso va a funcionar, no lo podré demostrar, ¿no? Por eso está el derecho, para coaccionar y para obligarnos a hacer lo que sabemos que debemos hacer, pero no hacemos, ¿no? Entonces, claro, ese para mí es uno de los problemas que tenemos los filósofos que nos dedicamos a reflexionar sobre estos temas. Creo que es uno de los problemas fundamentales que hay que ver. Libertad, responsabilidad, la motivación moral, hasta qué punto se puede educar el sentimiento, ¿no? Para crear esa sensibilidad moral que nos fuerza, de una forma casi corporal, ¿no? Diría yo, sentimental, corporal, a rechazar el mal,
que no lo rechazamos, porque si no en Ucrania no estarían como están. Esto me lleva a reflexionar también con esto que comentabas de si ya es difícil pensar qué debo hacer, qué difícil es pensar qué debemos hacer, y sobre todo en sociedades tan diversas, en sociedades democráticas, hay que aceptar precisamente esa diversidad, que es nuestra riqueza. Eso también a veces pues, da lugar a conflictos y hay que saber gestionar esos conflictos para llegar a acuerdos que nos den normas, principios con los que tener esta ética pública de la que hablábamos al principio compartida. Y a mí la idea de cómo hacemos, ¿no?, para crear esta ética pública común me gusta mucho, y además tú has escrito también muchísimo sobre ello, el planteamiento de la ética dialógica de Apple, de Habermas, el partir de reconocer al otro, la voz del otro en toda su dignidad y partiendo de ese reconocimiento del otro en pie de igualdad, dialogar juntos para crear esa ética pública común que necesitamos. Y en esta línea me gustó mucho, el otro día leí un artículo sobre la inauguración de la Bienal del Pensamiento en Barcelona, sí, que hubo este encuentro de 900 estudiantes de 16 institutos con la filósofa y pensadora Marina Garcés, y terminaba el artículo con una estudiante, creo que se llamaba Victoria, que decía, no me imaginaba, porque fue un encuentro en el que pues una especie de asamblea donde la gente empezó a comprometerse con ideas de futuro, y decía una de las estudiantes, no me imaginaba que esto iba a ser así, me ha parecido muy bien que hablemos del futuro juntos, me ha gustado mucho, ¿no? Y me encanta esta idea de que nos inviten a pensar el futuro juntos, y yo creo que eso es una idea muy potente para emocionar, ¿no?, a la gente y crear esta idea de ética pública común. A ver, yo ahora he estado en el Consejo de Estado un tiempo y además me he ocupado de la sección de educación, universidades, cultura, etcétera, y he tenido la ocasión, que quizás es lo más interesante que he hecho a nivel personal, de repasar todo el desarrollo de la ley de educación, de la LOMLOE, que insiste mucho en un tema que yo veo con una cierta desconfianza, que es el de las competencias en lugar de los contenidos, digamos, para decirlo de una forma muy simple, ¿no? Que la idea es buena, pero es muy difícil de llevar a la práctica, ¿no? Pero en realidad se trataría de hacer eso, ¿no?, que estabas diciendo, ¿no?, de conseguir enseñar, por ejemplo, que una filósofa sea capaz de hablar a un grupo de casi 1000 alumnos y hablarles de la promesa, del compromiso con el futuro como algo que tiene que ver con el pensamiento, con la reflexión, ¿no? Porque la crisis de las humanidades, de la filosofía, es una crisis de pensamiento, ¿no? La vida que llevamos no tiene espacios para pensar, ¿no? Y claro, incentivar el pensamiento a las generaciones más jóvenes, cuando lo viven, les gusta, porque no lo viven en ningún lugar, porque todo es muy rápido, porque todo es muy simple. Y claro, eso nos tiene que hacer pensar un poco a los que ya estamos casi fuera de este mundo, ¿no?, para, bueno, ¿qué más podemos aportar, ¿no? ¿Cómo podríamos recuperar eso que no llegamos a transmitir de una forma, bueno, que no llegamos a transmitir de ninguna forma seguramente, ¿no? Porque la mercantilización de todo y el encapsularlo todo pues hace que no sepamos dar los mensajes que realmente calan y que realmente funcionan un poco. Pues muchas gracias, Victoria, ha sido un placer conversar contigo.